Muy buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué alegría volver a reencontrarnos nuevamente el día de hoy, lunes 19 del año 2021. ¿Cómo están? Cuéntenme. ¿Cómo va hasta el momento las clases? ¿Estaban bien todos? ¿Están desarrollando las tareas, los trabajos grupales que le dejan al profesor? Claro, es muy importante hacerlo, no se olviden, ¿ya? Hoy, en el curso de Historia del Perú, vamos a hablar sobre el periodo arcaico superior, ¿correcto? Un periodo donde el hombre, aquel hombre que llegó aproximadamente hace 10 o 12 millones de años, 12.000 años, perdón, ya el nomadismo y pasa a una etapa conocida como el sedentarismo. Este sedentarismo es producto del descubrimiento de la agricultura y de la ganadería. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy, que es el periodo arcaico superior. ¿Correcto, chicos? Sin más preámbulos, empezamos ya. Gracias, los aplausos me emocionan. Gracias, chicos. Gracias por aplaudir. Muy bien, me siento muy conmovido. No pensaba eso de ustedes, pero empezamos. Muchas gracias. Ahí está. Vamos a traer Angeli. A ver, vamos a poner por aquí. Clic allá. A ver, ¿qué tipo de movimiento lo ponemos? Vamos a poner este cortar, a ver. Muy bien, empezamos. El periodo arcaico superior. Este periodo es marcado por la gran revolución agrícola. ¿Cómo, profesor, revolución agrícola? ¿Los papas, el tomate, encabezaron una huelga? No. Se llama revolución agrícola porque este hombre comenzó a descubrir la agricultura sembrando productos como calabaza, la oca, la yuca, que le permitió conseguir sus propios alimentos y ya no viajar a lugares lejanos. Asimismo, esta revolución industrial le permitió dejar la casa y dedicarse a la agricultura. Este descubrimiento o esta revolución agrícola le permitió tener campos de cultivo cercanos a fuentes de agua. ¿Cuáles son las fuentes de agua? Los ríos. Por eso las primeras evidencias históricas de este periodo lo encontramos en lugares cerca de los ríos, en los valles del río Chillón, en el valle del río Rímac, culturas que aprovecharon esa cercanía para poder desarrollar la agricultura y sobre todo crear canales de irrigación, acueductos, acequias y técnicas agrícolas que le permitieron aprovechar las propiedades de los terrenos. Muy bien. En la costa, por ejemplo, se identificó la siembra de la calabaza, el maíz, el palto, el maní, el pacay, la yuca, el guayabo, el ají, el zapallo, la lúcuma, el algodón y la chira. En la sierra se destacaron cultivos como la papa y la oca, y en la selva como el camote y la yuca. Entre los 2500 y 1500 antes de Cristo se domesticaron la chirimoya, ¿correcto? El frijol, jimica, el payar, el camote, el oyuco, la oca y la papa. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo se domesticaron? ¿Eran salvajes? No, se domesticaron, ¿por qué? Porque esos frutos que crecían en lugares lejanos, las semillas los comenzaron a cultivar en sus campos, en sus chacras, y comenzaron a domesticar muchas plantas que en la actualidad aún seguimos consumiendo. Muy bien, seguimos. También el origen del maíz. Hasta hace algunas décadas, estamos hablando hasta el año 90, 2000, se pensaba
de que el maíz que producíamos aquí en el Ande fue traído de Centroamérica. Se pensaba que México específicamente era la cultura originaria del maíz y que de ahí se comenzó a extender por todo Sudamérica. No. Las últimas investigaciones han demostrado que el hombre domesticó el maíz aproximadamente 6.000 años antes de Cristo y que estas variantes de maíz provienen de una especie silvestre local y no de México, como se suponía. La domesticación del maíz fue un proceso largo, pero llegó a convertirse en uno de los productos básicos de la dieta alimenticia andina. El maíz era la base fundamental y principal, y las diferentes clases de maíz que podemos encontrar. Es por esa razón que porque el maíz, por ser dorado, se suponía que era el alimento de los dioses. Asimismo, el maíz en sus diferentes especies ayudó a que el sistema de alimentación o la dieta alimenticia del antiguo hombre peruano sea una dieta basada en carbohidratos, basada en muchas proteínas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esta domesticación del maíz permitió que la agricultura se desarrollara cada vez más, porque el maíz, por ejemplo, es una planta que crece en cualquier terreno. Tú puedes ir al mercado, comprarte 1 kilo de maíz de pollo, echarle a tu jardín y crece. Asimismo, cuando se desarrolló la agricultura, fue necesario desarrollar las primeras aldeas cercanas a los campos de cultivo. Se comenzaron a construir templos en agradecimiento a los dioses. ¿Por qué? Por el cultivo que han tenido, por la gran cosecha. Ellos agradecían a los dioses por todo lo que obtenían. ¿Correcto? Y los pueblos cerca de la costa también tuvieron un tipo de estructura o de aldeas diferentes. A ver, en la costa, las primeras aldeas se construyeron en torno al lugar de explotación de los recursos marinos. Hicieron viviendas semisubterráneas. ¿Cómo semisubterráneas? Un sótano y un primer piso. ¿Y para qué servía el sótano, profesor? Para guardar los alimentos, para protegerlos. Semisubterráneas con techos construidos con costillas de ballena, con esteras o carrizos. ¿Correcto? El desarrollo de la agricultura trajo grandes cambios en la vida y en las costumbres de los primeros pobladores. Surgieron los cultos o llamados lugares de veneración a los diferentes tipos de dioses. Por ejemplo, Huaca de los Reyes en Trujillo, Sechín Alto, Huaca La Florida en Lima, el Templo de las Manos Cruzadas de Cotoche en Huánuco. Son templos edificados para adorar a los dioses. Recuerda que cuando se comenzó a desarrollar la agricultura, comenzaron los diferentes estratos sociales y una élite como los sacerdotes tuvieron el mayor dominio. ¿Por qué? Porque tuvieron conocimientos de astronomía, conocimientos hidráulicos, conocimientos de medicina. Se comenzaron a construir edificaciones en forma de U. Por ejemplo, aquí tenemos estas edificaciones, todas en formas de U. Frente a ellos se construyeron plazas, pozos circulares, que sirvieron para actividades ceremoniales. Asimismo, eran centros de observación astronómica. Por ejemplo, aquí está el Templo de los Nichitos y tenemos una plaza donde servía de observatorio para las estrellas. De acuerdo al movimiento de las estrellas, al movimiento de las lunas, el sacerdote podía indicar en qué momento se podía sembrar, qué producto se podía sembrar, cuándo era el momento de la cosecha, etc.
edificaciones decoradas como el caso del templo de las manos cruzadas de Kotosh. Asimismo, se desarrollaron los primeros tejidos. No eran tejidos especializados, pero eran tejidos que les permitían desarrollar su propia vestimenta. Ya no se vestían con piel de animales, sino desarrollaban sus propias túnicas o vestimentas para poder soportar la intemperie del frío, soportar los diferentes cambios de temperatura. Como artesanía más destacada del precerámico final, el tejido surge paralelamente con la domesticación del algodón. ¿Correcto? A ver un instante. Un ratito, por favor, chicos. Un ratito. Los tejidos más antiguos fueron descubiertos en Caral, lo que indica que ya habría indicios de técnicas primitivas como entramado, un algodón encima del otro. La técnica más antigua era el entrelazado. Estos tejidos eran desarrollados sin un telar, entrecruzaban las diferentes tramas y urdimbres de los tejidos del algodón para poder desarrollar sus telas elaborados. Ya se conocía el telar, pero servía para tejidos muy simples. Los tejidos definieron la posición social. ¿Por qué? Porque aquellos tejidos más elaborados pertenecían a las clases más importantes. ¿Correcto? ¿Correcto? Estos tejidos estaban estrechamente vinculados con las actividades religiosas, principalmente con los entierros. Los tejidos servían para poder identificar a las diferentes clases sociales. Los tejidos con mejores acabados eran dedicadas a la élite, a la clase más alta, los sacerdotes, los nobles, los guerreros, y los tejidos básicos o rudimentarios eran los tejidos en el cual vestía el pueblo. ¿Correcto? Y utilizaban una serie de tejidos en la cual enterraban a sus muertos. Por ejemplo, si recordamos, los paracas utilizaban tejidos. Y los difuntos, los muertos de una clase social más alta tenían tejidos más finos, y las clases populares tenían unos tejidos básicos y rudimentarios. Durante este periodo arcaico superior destacan los siguientes complejos. A ver, tenemos Huacaprieta en La Libertad, descubierto por Julius Beer. Kotosh en Huánuco, descubierto por Chiuchizumi. Tablada de Lurín en Lima, descubierto por Josefina Ramos de Cox. Chuquitanta Paraíso en Lima, descubierto por Frederick Engel. Áspero en el Valle de Supe, descubierto por Robert Feldman. Aldas en Casma, Ancash, descubierto por Frederick Engel. Y Caral, Valle de Supe, descubierto por Ruth Shalley. Muy bien, vamos a ver algunas de ellas. Tablada de Lurí. Tiene una antigüedad aproximada de 4.500 años antes de Cristo. Se encuentra al sur de Lima, descubierta por Josefina Ramos de Cox. En este complejo arquitectónico encontraron viviendas semisubterráneas, circulares, esqueletos humanos y abundante material orgánico, que supone la aparición de los primeros pobladores estables dentro de la costa. Entonces, a Tablada de Lurí se le considera el primer poblador. ¿Por qué, profesor? Por la antigüedad de sus años, 4.500. Siguiente. Cerro Paloma. Ubicación, tiempo, 4.200 años antes de Cristo, aproximadamente. Ubicado al sur de Lima, descubierto por Frederick Engel. En Cerro Paloma podemos encontrar el primer monumento arquitectónico de América.
más antiguo que Caral. Caral tiene aproximadamente 3000 años antes de Cristo, pero este es el primer monumento arquitectónico hecho de piedra. Tenemos Huaca Prieta con una antigüedad de 2700 años antes de Cristo. Se encuentra en La Libertad, descubierto por Julius Beer en 1946. En Huaca Prieta encontraron un mate de calabaza, observa la imagen, con diseños iconográficos. Aquí está, diseños de figuras geométricas de diferente variación, rectángulos, cuadrados, dentro de la superficie de la calabaza. De igual forma, encontraron restos de textiles de algodón. Por ejemplo, encontraron un textil con algodón que tiene el diseño de un cóndor. Eran tejidos entrelazados y fue descubierto en una época donde no existían los telares. Entonces eran tejidos que iba una fibra encima de la otra. En estos lugares, Julius Beer aplicó la técnica del carbono 14 para el fechado de los vestigios. Se empleó por primera vez el término precerámico. ¿Por qué precerámico? Porque era el inicio del descubrimiento de la cerámica. Fue una época donde las cerámicas utilizadas eran toscas, rudimentarias, algunas de ellas producidas por mates de calabaza. Kotosh, 2240 años antes de Cristo, en el departamento de Huánuco, descubierto por Seiichi Izumi y Kazuo Teda, pero Kotosh fue visitado anteriormente por Julio Celtelio. Kotosh es considerado el primer templo de adoración del área andina de la Sierra Central. Es una arquitectura pública de carácter ceremonial. Se registraron 9 edificios, ¿correcto? Los más conocidos de estos edificios es el Templo de las Manos Cruzadas y el Templo de los Nichitos. En esos templos se encontraron restos quemados de camélidos y cuyes. Entonces significa que ese templo era utilizado para adoración a los dioses, porque en el antiguo Perú utilizaban a los cuyes y a los camélidos como la llama y el alpaca para poder hacer ofrendas a sus dioses. Áspero se encuentra en la desembocadura del río Supe al norte de Lima, descubierto por Robert Feldman. Se encontraron varios recintos piramidales, observa la imagen, recintos piramidales superpuestas y unidas con barro. Destaca la Huaca de los ídolos, donde se encuentra una figura femenina ligada a la fecundidad. También la Huaca de los sacrificios, donde se encontraron diversos esqueletos humanos que fueron parte de complejos rituales, correcto, propiciatarios de la productividad. Entonces, también hacían algunos sacrificios humanos con un significado agrícola para que la producción pueda crecer más, como un significado, digamos, de guerra, puede haber un enfrentamiento con otros pueblos y para garantizar el triunfo utilizaban estos sacrificios humanos, etc. Caral, a 20 kilómetros del mar, en el Valle de Supe, descubierto por Ruth Shady en 1994. 65 hectáreas de construcciones monumentales. Caral tiene una antigüedad aproximada de 3000 años antes de Cristo y por la época se desarrolló simultáneamente Egipto, Mesopotamia, los asirios, los chinos y los hindúes. Caral fue una sociedad teocrática. Tenían una adoración especial al fuego. La base productiva estaba conformada por los ayllus. Se organizaban en pequeñas familias, en grupos de familias que compartían un lazo en común, ya sea idioma, ya sea parentesco,
ya sea ancestro, pero existía un lazo que compartían toda esa pequeña comunidad. Dedicados a la agricultura, esta actividad tuvo gran desarrollo gracias a la construcción de canales de regadío y a su vez producieron algodón, calabazas, zapallos, frijoles, camotes, ají y pacae. Ello permitió de que Caral tenga un intercambio con los diferentes pueblos que se desarrollaron en la costa, como Bichama, como Áspero, y se produjo el intercambio cultural. Por ejemplo, en las excavaciones de Caral encontraron evidencia de aves, de plumas de aves y esqueletos de aves de papagayos procedente de la sierra. Entonces viene la pregunta, ¿cómo es que la pluma y el esqueleto de estos animales llegaron a la costa? Si no es su hábitat natural. ¿Cómo crees que llegaron? ¿Producto de qué? ¿De nuestros antepasados? Ya, muy bien, pero hubo algo que permitió el intercambio de ese producto. Eso se llama el... ¿Querían domesticar? ¿Evolución? Muy bien, el trueque o comercio. El trueque o comercio permitió el intercambio de productos de los diferentes señoríos, pueblos que se desarrollaron en el Perú. ¿Correcto? Por ejemplo, los peces lo intercambiaban con culturas andinas y las culturas andinas proveían de papas. Entonces, este intercambio permitió el desarrollo de nuestro país, el intercambio económico basado en el intercambio o trueque. Bandurria, a 10 kilómetros de Huacho, cerca al mar. En el 2005, el arqueólogo peruano Alejandro Chu descubrió en Bandurria conjunto de viviendas de piedra y barro, aldea de pescadores y de marisqueo. Tiene una antigüedad de 2500 años antes de Cristo. Ruth Shadi resaltó este hallazgo de Bandurria porque Bandurria abasteció de recursos marinos a la ciudad de Caral. Entonces significa que hubo un intercambio entre Bandurria y Caral. Hay indicios de caminos que conectan Bandurria con Caral. Los habitantes del litoral huachano usaban canastas y bolsos de junco y totora para transportar el pescado y los mariscos. En Bandurria también se han desenterrado 3 esqueletos envueltos en faros de esteras y grandes piedras encima. Los restos hallados cerca de los pescadores encontraron instrumentos, redes y sogas, evidencian que eran hábiles artesanos y comerciantes. Muy bien. Ya a partir de acá, una de estas culturas en este periodo arcaico superior tiene mayor predominancia, que es Caral. Caral desarrolla y tiene un gran área de influencia dentro de la costa limeña, dentro de la costa de Lima, dentro del norte con Ancash y algunas conexiones con la sierra peruana. Pero tras el decaimiento de Caral por diferentes aspectos, los pobladores migraron hacia partes más altas y es ahí donde da el inicio de la cultura chavín. Antiguamente se pensaba de que Chavín era la matriz cultural y que a partir de Chavín nacían todas las culturas, pero tras el descubrimiento de Caral se descartó por completo como matriz cultural Chavín, iniciando todo ese proceso posiblemente con Caral y con el aporte de algunas culturas locales o pueblos locales como Chuquitanta. Chuquitanta también tuvo un gran área de influencia dentro del valle del río Chillón. ¿Correcto? Sí, hija, puedes ir con toda confianza. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Si hubiéramos estado en época de clase, ya hubiéramos hecho nuestra caminata hacia Chuquitanta. Todos los años en el mes, bueno, hacíamos el recorrido del antiguo hombre peruano.
Partíamos del colegio, cruzábamos